La maldad como concepto está sumamente presente en la psique individual y colectiva. Organizamos nuestros pensamientos utilizando este concepto como parte del andamiaje que nos permite clasificar juicios, acciones e ideas. Nos permite elegir cómo actuar y cómo juzgar lo que percibimos. Como humanos, estamos dotados de un mecanismo inherente que nos permite distinguir lo que está bien de lo que está mal. Este mecanismo proviene, por ejemplo, de nuestra crianza y la adquisición de un modelo moral que va a depender de nuestra filosofía de vida y lo que se nos haya inculcado en etapas formativas. ¿Qué pasa cuando este mecanismo es trastocado por la genética, la crianza o nuestras experiencias de vida? ¿Somos capaces de dirigirnos hacia el bien, pese a existir influencias que quieran llevarnos a lo contrario? ¿Serías capaz de distinguir el bien del mal sin un compás aprendido? En este video, nos aventuraremos a explorar la maldad desde un punto de vista psicológico, para así conocer más sobre las razones y los motivos por los cuales una persona decide actuar dentro de los preceptos de la maldad. Una psicología de la maldad. Exploremos las condiciones psicológicas que propician conductas malignas. Para ello, nos apoyaremos en el libro Psicología de la Maldad, de Megan Bell. A lo largo del libro, la autora describe varios factores que pueden servir de terreno fértil para que se desarrollen patrones que pueden apoderarse de la psique y hacer que la persona manifieste actos de maldad o se identifique con el arquetipo de la maldad. Etapas tempranas de vida. La teoría de apego es un marco teórico que nos plantea que los vínculos que desarrolla un niño con sus cuidadores van a ser una parte clave en su capacidad de desarrollar empatía. Un niño desarrolla un apego seguro cuando su figura está sensibilizada y responde a sus necesidades. De la misma forma, cuando el proceso de apego no produce un apego seguro, en casos de, por ejemplo, trauma, negligencia, abuso o abandono, se va desarrollando un mecanismo de defensa que los desconecta emocionalmente para evitar dolor. Muchas veces se construye una noción de que el mundo es hostil y tiene que defenderse o atacar antes de ser herido. Muchas veces esta noción persiste hasta la adultez y puede hacer que el individuo piense que la agresión o manipulación son métodos viables para obtener respeto, seguridad o poder. La presencia de una figura de apoyo podría hacer toda la diferencia en que el niño desarrolle o no estas conductas, ya que el apoyo que pueda recibir podría ser fundamental en el desarrollo de resiliencia. Por otra parte, cuando un niño o adolescente experimenta circunstancias en donde se les expone a un lado oscuro del mundo, lo que se aprende es a sobrevivir en vez de confiar en los otros. Dependiendo del curso de su vida, esto le puede llevar a desarrollar sentimientos de desconfianza, miedo, resentimiento y quizás agresividad. Además, se puede trastocar la percepción del mundo y perpetuar una noción de que el sufrimiento y el dolor son inevitablemente parte de la vida diaria. Otro factor a tomar en consideración son los niños que nacen con la predisposición a la impulsividad, ya que esto les hace propensos a actuar impulsivamente sin reflexionar sobre sus acciones antes de llevarlas a cabo. Esto puede representar un problema, ya que en un momento difícil, cuando las emociones están caldeadas y el raciocinio comprometido, se podría suscitar un suceso lamentable o del cual quien lo origina se pudiera arrepentir. Alimento para la sombra. El concepto de sombra proviene de la rama de la psicología analítica y se refiere a aquello que forma parte de nuestra personalidad que no mostramos. Somos conscientes de ello solo en parte, ya que muchas veces nos da miedo y tememos explorarla. La sombra está compuesta de partes de nuestra personalidad que son consideradas inaceptables, como el egoísmo, la envidia, la agresión, el coraje y la tristeza. Cuando nos damos a la tarea de ver nuestra sombra e integrarla, la transformamos. Si la reprimimos, muchas veces explota. Otras veces surge a través de patrones de pensamiento que se van exacerbando y tomando control de la forma de pensar de la persona. Así, la sombra se convierte en el patrón predominante en la psique de la persona.
La sombra se puede alimentar a través de percepciones como la falta de autocontrol, pensamiento de víctima, pensar que todo el mundo está en su contra y justificar mentir. Muchas veces estas conductas son como un acto de supervivencia en situaciones difíciles, pero hay que saber reconocer cuándo se convierten en patrones de comportamiento. En el caso de que la sombra se escurra a través de actos impulsivos, es importante desarrollar autocontrol y aprender a manejar esos impulsos y emociones. Para una persona que carezca de autorreflexión, esto podría representar un reto, en cuyo caso, dicha persona se beneficiaría de ayuda. La desaparición de la empatía. Como humanos, desarrollamos la empatía durante las etapas tempranas de nuestra niñez. Para que esto suceda, debe haber un ambiente donde se fomente la importancia de los sentimientos de las otras personas con las que convivimos. Y además, requiere que se fomente también algún tipo de literacia emocional. Esto es, que se enseñe al niño a conocer, reconocer y expresar sus emociones. La idea es que el niño que aprende a reconocer sus emociones, las aprende a reconocer en los otros también. Y esa brújula interna se va calibrando conforme el niño vaya adquiriendo experiencias de vida. Esta brújula le permite conectar con otros seres humanos de forma genuina. Si la brújula emocional no funciona, sea en la niñez o durante el transcurso de vida, puede ocurrir que esta persona vea a otros como un objeto o herramienta para obtener lo que quiere, sin considerar cómo sus acciones pueden afectar al otro. La presencia del trauma durante etapas formativas provoca un bloqueo emocional producido como un mecanismo de defensa. Este bloqueo le protege de sentir dolor y con el tiempo puede que la capacidad de sentir empatía se esfume. Otro determinante es la sociedad en la que vivimos y la cultura que se consume, en donde el éxito y el poder son considerados más valiosos que la compasión y el respeto. Esto puede provocar la perpetuación de la frase de Maquiavelo que sugiere que el fin justifica los medios, en donde las emociones no son una herramienta, sino un estorbo. Narcisismo extremo. El narcisismo extremo es una patología caracterizada por patrones de autopercepción de superioridad en relación con las otras personas. Además, también se caracteriza por falta de empatía. Este tipo de narcisista necesita que el mundo lo perciba como él se percibe a sí mismo, y para ello tiene varias estrategias bajo la manga. Una de ellas es la manipulación emocional. Las personas narcisistas son excelentes observadores y son capaces de notar cuando hay personas con baja autoestima, poco carácter o buenas de corazón, y se aprovechan de esta. El narcisista hace todo lo que está a su alcance para ganar su confianza, y una vez lograda, comienza la etapa de manipulación emocional. Dado que usualmente son personas muy carismáticas y encantadoras, se les hace muy fácil ganarse a las personas y convencerlas de sus atributos. Otra de las herramientas es la capacidad para distorsionar historias. Dentro de su narrativa, siempre será el héroe o la víctima. Si una persona le hace alguna crítica, se vulnerabiliza o le saca en cuenta alguna acción perversa, el narcisista no aceptará que ha provocado esta reacción. Realmente, el narcisista extremo es sumamente inseguro. Manipuladores. La manipulación es la habilidad para ejercer control sobre los otros sin que se den cuenta. Es una estrategia sutil que no siempre alza sospecha, por lo que la persona manipulada tiende a darse cuenta de lo sucedido mucho después, y otras veces ni se dan cuenta. Es por esto que es muy peligrosa, ya que lo que no se ve ni se reconoce puede ser muy difícil de contrarrestar. Las personas manipuladoras son excelentes leyendo las emociones y el carácter de las otras personas. Son ávidos de notar sus motivaciones y debilidades. Esto les permite adaptar su discurso a cada persona para ganar su confianza. Muchas veces crea situaciones donde las personas se sienten endeudadas y se sienten obligadas a reciprocar esa ayuda o amabilidad. De esta forma, cuando la persona manipuladora necesita algo, este otro siente la presión emocional de complacerle. De lo contrario, va a sentir culpa
o una sensación de adeudamiento. También el manipulador puede presentar versiones de la realidad distorsionadas para que se acoplen a sus necesidades o a su versión de las cosas. Además, suelen ser personas muy aduladoras. Al encontrarse en la red creada por el manipulador, la persona que está siendo manipulada puede actuar pensando que lo está haciendo por su propia voluntad, pero en realidad está actuando de acuerdo con el libreto creado por el manipulador. Una persona que ha sido manipulada por mucho tiempo corre el riesgo de perder la brújula de sí. Ya no sabe quién es sin la dirección del manipulador y poco a poco su autoestima y sentido de autonomía se ven afectados. Esto provoca la codependencia y a la larga atrofiamiento total de la independencia. Sentimiento de desprecio. El sentimiento de desprecio es un denominador común en personas que actúan de forma deliberadamente dañina hacia los demás. Es diferente al odio y al enojo, ya que el desprecio se lleva dentro de sí y tiene un componente de soberbia, en donde la persona se siente superior y otorgada. Este sentimiento le imposibilita sentir empatía hacia el otro. Se crea una barrera emocional que le distancia de las demás personas. Aunque este tipo de conducta puede surgir cuando hay desacuerdos, es también común en personas con tendencias narcisistas, ya que les es conveniente deshumanizar a las personas y solo considerarlas por sus fines utilitarios. A veces, el desprecio suele pasar por desapercibido, ya que no se trata de una agresión directa, sino pasivo-agresiva, caracterizada usualmente por la frialdad y la distancia que se percuela en gestos como, por ejemplo, evitar mirar a los ojos o establecer distancia física y comunicar con sentido de superioridad. Amabilidad transaccional. Dentro de la gama de actitudes con índole transaccional, esto es, actitudes que se dan con la intención de provocar un intercambio, la amabilidad puede generar para quien la recibe mucha incomodidad y confusión. Cuando nos relacionamos saludablemente, la amabilidad es un resultado de deseo de nuestro corazón comunicar amor y conexión. No obstante, hay personas que operan con máscaras de amabilidad con el fin de ser percibidas favorablemente, ganar confianza, lealtad e influencia. De esta manera, quien opera así, construye un catálogo de recursos que dentro de su lógica podrá emplear cuando así lo necesite, ya que todas esas personas se sentirán endeudadas por haber recibido esa amabilidad, usualmente presentada en forma de favores. Las personas que emplean este tipo de estrategias entretejen relaciones partiendo de esta amabilidad, por lo que es bien doloroso para quien está siendo utilizado darse cuenta de todo ese esquema. Socialmente, este tipo de acción es particularmente erosiva, ya que promueve el cinismo y la desconfianza ante uno de los preceptos más hermosos que comparten los seres humanos. Por eso, debemos aprender a diferenciar la amabilidad sincera de la transaccional. Adicción al poder y a la dominación. Dijo Abraham Lincoln: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Inmersas en un aura de impenetrabilidad y distancia, las personas adictas al poder y a la dominación se sienten protegidas y dotadas. Desde la distancia de su torre de cristal, buscan disponer de la humanidad como si existiese para sí, para sus caprichos y sus necesidades. Se ha establecido la similitud entre la adicción a drogas y la adicción al poder. La dinámica suele ser la siguiente. Una persona comienza a experimentar con el poder de manera moderada, tomando control sobre situaciones o personas si así lo ve necesario. O sea, esto se puede dar muy casualmente, sin que la persona lo esté buscando, en una situación donde hay una necesidad de que una persona asuma una posición de liderato. Entonces pueden suceder dos cosas. Que la persona entienda que está siendo un vehículo para un fin último que no tiene que ver con su persona a nivel individual, o que la persona se sienta embriagada con esa sensación de superioridad que le dio ese momento, y de ahí busque mandar en vez de liderar o guiar en futuras ocasiones.
Existe también un componente neuroquímico. La búsqueda de poder aumenta la testosterona, que a su vez aumenta la dopamina, un neurotransmisor que aumenta la sensación de bienestar en el sistema de recompensa del cerebro. Esta picada de dopamina explica parte de la cualidad adictiva del poder y por qué es tan difícil soltarlo. Aquellos que desarrollan una compulsión de necesidad de poder y por ende dominancia, comienzan a ver a las otras personas como piezas de un juego que pueden manipular para obtener lo que quieren. Es común que este patrón de comportamiento provoque que la persona pierda la noción de los límites éticos, ya que le da a la persona una visión de mundo donde pueden creer que están por encima de la ley, que sus perspectivas son las correctas y que las personas que no están de acuerdo con ellas es porque no entienden una cosmovisión superior por ser incapaces de ello. En cuanto a los vínculos que esta persona forma, impera siempre la desigualdad. Las personas con las que se vincula están motivadas por miedo o por algún tipo de interés propio y raramente por interés genuino. La raíz de esta obsesión de poder o dominancia subyacen inseguridades, miedo a la vulnerabilidad, a ser heridos o no ser suficientes. En muchas ocasiones, estas inseguridades surgen desde la niñez, donde pueden venir de entornos abusivos o violentos, ya sea física o psicológicamente. Otras veces, estas inseguridades pueden surgir por experiencias vividas más tarde en su vida. En vez de enfrentar estas inseguridades, la persona crea una barrera utilizando el poder y la dominancia. A medida que las inseguridades crecen, crece esa ambición por el poder y también la ansiedad y paranoia por perderlo. Envidia. La envidia puede ser un sentimiento que podemos sentir aisladamente, pero si no hay introspección para entendernos y poder evaluar lo que estamos sintiendo, la envidia puede convertirse en un patrón de comportamiento que tome el timón de nuestras motivaciones e impulsos. En esencia, la envidia es una mezcla de frustración y comparación constante. Proviene de una mentalidad de carencia exacerbada, en donde no importa lo que la persona logre, siempre se percibirá en una posición inferior. También se debe a la baja autoestima y al sentido de inseguridad que pueden provenir de experiencias de la niñez como traumas y bullying. Usualmente la persona envidiosa no se descubre de primera instancia sino con el tiempo. Se descubre a sí mismo con comentarios que quitan mérito a los logros de las otras personas. Con el tiempo, también podría intentar sabotear los logros de las otras personas por las que siente envidia. De esta forma, logra que la otra persona baje a su nivel y se puede sentir mejor. Sin embargo, esto se convierte en un ciclo, ya que la persona envidiosa nunca llega a un nivel de satisfacción. Para que la persona envidiosa logre salir de este ciclo, debe sanar sus heridas y construir una versión de sí que le permita desarrollar sus talentos e ir logrando cosas que vayan elevando su autopercepción. También debe aprender a honrar su individualidad, entender que cada ser humano es hermoso en su propia expresión y no hay por qué querer imitar otras personalidades ni sus logros. Schadenfreude. Este concepto viene de la unión de dos palabras en alemán, que son daño y felicidad. Se refiere a la sensación de bienestar por la desgracia de otra persona. Puede suceder en distintas circunstancias y dependiendo de las fuentes consultadas, hay quienes ven esta reacción como natural y otros como un tipo de señal de detrimento que se puede dar tanto a nivel individual como colectivo. En escenarios donde una persona está en constante comparación con otras y también en escenarios donde todo se percibe como una competencia y muchas veces rivalidad, el que el percibido adversario tenga una situación desfavorable le da la perspectiva a la otra persona de tener una posición superior. Esta perspectiva proviene de la teoría de comparación social, donde una persona devenga su valor de acuerdo a cómo se percibe en contraste a otras personas. La persona que experimenta el Schadenfreude no se da cuenta de que cada persona está haciendo todo lo que debe de hacer y que es más saludable y favorable a nivel colectivo integrar una mentalidad de trabajo en equipo,
donde cada individuo es una pieza clave dentro de un panorama más amplio. Otro escenario es cuando se percibe que una persona que actuó mal recibe su merecido. En estos casos, las personas tienden a alegrarse porque sienten que ha habido cierto tipo de justicia. Cabe mencionar que los medios de comunicación están normalizando en sus narrativas un tipo de maquiavelismo en donde se debe de conseguir lo que se propone sin escrúpulos. Y dentro de ese paradigma, se tiende también a normalizar el alegrarse por las desavenencias del adversario. Además, dentro de estos contextos, contenido como el de mostrar los errores y las desgracias de las otras personas con tono burlón normaliza las conductas de sociopatía en lugar de las conductas de empatía. Psicopatía y sociopatía. Muchas personas suelen utilizar los términos de sociopatía y psicopatía para significar lo mismo, y aunque comparten ciertos rasgos, tienen sus diferencias. Estas diferencias estriban en sus comportamientos y las causas de estos. Se utilizan para describir desórdenes de personalidad antisocial. Estos son patrones de comportamiento caracterizados por la falta de empatía, caso omiso a las normas sociales y falta de remordimiento al hacer daño a los demás. Los psicópatas tienden a mantener un encanto superficial y son diestros en la manipulación. Pueden controlar y moldear sus emociones para presentarse de la forma en la que necesitan de acuerdo a la situación. Pueden esconder sus intenciones por mucho tiempo sin levantar sospechas. Es preciso y sumamente calculador con sus acciones. En muchos casos, la psicopatía es una condición considerada innata o de origen biológico. Hay estudios que muestran estructuras cerebrales diferentes, particularmente en las regiones que regulan las emociones y la toma de decisiones de índole moral. Por ende, el psicópata no experimenta empatía o culpa. Por otra parte, los sociópatas suelen ser más volátiles e impulsivos, ya que tienen pobre o ningún control de sus emociones e impulsos y suelen reaccionar de forma explosiva y violenta. No planifican sus acciones y estas son producto de su reactividad emocional y por ende se les hace difícil integrarse a la sociedad. Su infancia suele estar llena de violencia, negligencia y abandono, lo cual les lleva a pensar que el mundo es hostil y que deben actuar de forma agresiva para defenderse y sobrevivir. Ambos actúan desde la falta de conexión humana, lo que no les permite ver la extensión del daño que infligen. Por ende, siguen actuando hasta conseguir lo que se proponen. Sadismo. Aunque el sadismo no es una patología, sino un rasgo de la personalidad, es, junto a la sociopatía y psicopatía, de las primeras características en las que pensamos cuando escuchamos que alguien es malo o mala. Se refiere al placer que surge en una persona al ver que otra está pasando por dolor físico o emocional. Suele ser directo o indirecto, dependiendo de si el sádico está infligiendo o no el dolor. Para propósitos de este video, no nos enfocaremos en el sadismo sexual, ya que se da de manera diferente. Hay un tipo de sadismo que se llama sadismo cotidiano y se refiere a formas de sadismo subclínico que están aceptadas socialmente. Por ejemplo, videojuegos y películas. Estamos hablando, por ejemplo, los contextos de los videojuegos, películas violentas como el gore y los deportes. Se ha encontrado que el constante acceso a este contenido puede desensibilizar a las personas y potencialmente llevarlas a que cometan actos sádicos. Algunas corrientes del psicoanálisis arguyen que los impulsos sádicos son componentes del ser humano y que lo que aparta un impulso sádico normal de uno patológico es que una persona normal no se involucraría en actos crueles o que envuelvan el sufrimiento de otra persona por su empatía. A lo largo del video hemos visto que muchos comportamientos dañinos tienen raíces en el trauma y suelen ser una adaptación a ello o a un momento doloroso. En el caso del sadismo es diferente. No se sabe aún por qué existe gente sádica. Hay varias teorías. Simon McCarthy Jones, profesor de psicología y neurociencia, explica varias en su artículo de psicópatas a sádicos cotidianos, escrito para The Conversationalist. Una es que evolutivamente el sadismo es una adaptación que ayudó a cazar.
Hay otra teoría que propone que ayudó a que ciertas personas ganasen poder. Desde el punto de vista de la neurociencia, el sadismo puede surgir en momentos difíciles, como por ejemplo cuando hay escasez de comida. También en momentos donde la serotonina baja, y esto hace que algunas personas sean capaces de hacerle daño a otras, porque neuroquímicamente se hace más placentero. McCarthy Jones menciona que a través del mecanismo de deshumanizar a las personas, a los sádicos se les facilita hacer daño, como cucarachas, perros o piojos. En el artículo se hace alusión a que algunos estudios indican que cuando una persona ha roto con alguna norma social, nuestros cerebros procesan sus caras como menos humanas, lo que hace más fácil que se castigue. El experto también menciona el fenómeno de la depreciación de los bienhechores para explicar cómo algunas personas pueden estar más propensas que otras a ser atacadas de alguna forma. Este fenómeno se refiere a cómo las personas que actúan desde una motivación moral suelen ser percibidas negativamente por otros porque sienten que en contraste van a ser juzgados como inferiores. Entender el panorama psicológico que lleva una persona al ámbito de la maldad es crucial, como también es crucial aprender a entendernos. Muchas veces incurrimos en la práctica de antagonizar a otros, pero no nos preguntamos, ¿cómo esta persona llegó a convertirse en esto? Si comenzamos a notar los patrones de comportamiento en nosotros, que pueden ser detrimentales y llevarnos a estas patologías, podríamos depurarnos emocional y mentalmente y a la vez reconocer cuando otras personas incurren en estos comportamientos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este video es parte de una serie de videos dedicados a la exploración de la maldad. Si encontraste esta información útil, apóyame dándole un like al video y suscríbete para que no te pierdas mi material futuro. Hasta la próxima.